Muy bien, vamos a ampliar la información de la nota. Hablaremos sobre la participación política de las mujeres en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Nos acompaña la representante del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Pilar Rojas. ¿Qué tal, Pilar? Bien. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya finalmente estos datos, ¿no?, con los que vamos a arrancar, por supuesto, este análisis. Son solamente 34 mujeres las que van a integrar el Parlamento. ¿Cómo recibe la Dirección Nacional de Educación, que trabaja desde hace tanto tiempo para promover la participación política de las mujeres, esta cifra en especial? Bueno, en principio preocupantes porque hemos disminuido a un 1% de candidaturas de mujeres, ¿no? En el anterior congreso eran 27% de mujeres y ahora tenemos un 26%. Hay que recordar que en los últimos 3 periodos congresales, pese a que existe una cuota, las mujeres no hemos alcanzado el 30%, por ejemplo, de representación. Sí, de representación, exactamente. Entonces, que si bien por un lado ha habido un incremento de mujeres candidatas, cerca del 40%, e incluso, como hemos visto en las listas, ha habido un 16% de listas que han tenido también bastante participación de mujeres, esto no se ha traducido en la representación efectiva de las mujeres, ¿no? Para algunos televidentes podría, Pilar, esto sonar paradójico, ¿no? Que efectivamente haya 40% de total de candidatas dentro de las listas, ¿no? Pero que estas, sin embargo, no hayan sido escogidas. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es la posición que ocupan en las listas? Es también lo que deberíamos preguntarnos, porque no solamente debemos limitarnos a que el nombre de las mujeres figure allí, ¿no? Efectivamente. Y bueno, en el caso de voto preferencial, ¿no? Digamos, la posición no es tan importante, pero sí la presencia de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? El 2016 hicimos un observatorio, por ejemplo, de medios, y ¿qué señala? En este observatorio de medios es que hay mucho menos presencia de mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que hay una desventaja. Exacto, hay una desventaja, y que además no solo esta participación muchas veces no solo digamos, se reduce, o esta participación, perdón, se reduce a que los temas que se abordan o que les preguntan a las mujeres no necesariamente son propuestas políticas, son propuestas no programáticas o temas no programáticos, ¿no? Entonces las mujeres no solo tienen menos acceso a medios de comunicación, sino que cuando tienen ese acceso a medios de comunicación, no tienen este espacio para brindar sus propuestas. Puede haber una cobertura diferenciada en ese Exacto, sentido, ¿no? y de hecho las cifras nos dicen que en efecto la hay, ¿no? Es interesante hacer este análisis porque, claro, nosotros los peruanos tenemos que entender cómo es que votamos, ¿no? Cómo decidimos. Sin duda, los medios nos traen esta información, nos presentan los rostros, los candidatos, también los partidos políticos. ¿Qué responsabilidad asumen las organizaciones también de la promoción que existe o no existe o no es suficiente sobre las mujeres en la política? Sí, todavía hay mucho que hacer, por supuesto. Los partidos políticos, digamos, con la cuota ya se ha entendido que tiene que haber un mínimo de mujeres, pero no solo eso, ¿no? Sino que hay que romper lo que tenemos como cuota, y por eso ahora se ha presentado y se ha aprobado la paridad y alternancia, por ejemplo, como una medida para fortalecer esta participación de las mujeres. Y en el caso de los procesos generales o congresales, en este caso, ¿no? Que ellas tengan mucha más presencia, por ejemplo, darle mayor vocería, ¿no? Y en el caso de los subnacionales, sí, en efecto, la posición de las mujeres en las listas es un factor determinante para que tengan estas posibilidades de ser electas, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, se tiene un reto de generar una mayor democracia interna en los partidos, pero también de capacitar, por ejemplo, a sus propias militantes, ¿no? Fortalecer sus capacidades, porque lo que vemos es, por ejemplo, en este último perfil de mujeres congresistas, cerca de 7 de cada 10 candidatas tienen estudios superiores o de posgrado. Wow. Entonces estamos hablando de que hay mujeres preparadas, pero que no necesariamente acceden, por ejemplo, a estos cargos de elección o siquiera a cargos de dirección dentro del partido, ¿no? Y esto que mencionas también es paradójico, ¿no? Porque si efectivamente tenemos en estudio y en cifras esta cantidad de mujeres con estudios superiores, ¿qué tanta capacitación necesitarían a diferencia de los varones que integran partidos políticos? Porque, digamos, es una capacitación un poco más precisa, no tanto profesional, pero sí capacitación y oportunidades, ¿no? En el ámbito político. Desenvolvimiento en lo político. ¿Por qué? Porque también, mira, frente a un incremento de mujeres profesionales dentro de la política, cuando les preguntamos
si tiene cargos de experiencia pública, solo 1 de cada 10 candidatas tiene experiencia Va por en ese cargos lado, públicos. digamos, la capacitación. Exacto, pero y nos damos cuenta, ¿por qué hay menos mujeres en cargos públicos? No necesariamente porque las mujeres no quieran estar en cargos públicos o no tengan la experiencia profesional en este caso, sino que hay ciertas barreras. Una de ellas es, por ejemplo, la división sexual del trabajo, que ha sido bastante comentada, ¿no? Sabemos muy bien que para participar en política, para todas las personas, necesitas recursos económicos, necesitas tiempo, necesitas generar unas redes, ¿no? Y como tú bien lo has mencionado, hay ciertas barreras que hacen que las mujeres, por ejemplo, no puedan darle todo el tiempo que se necesita a su participación política porque están haciendo tareas en la casa, por ejemplo, ¿no? O están cuidando a los niños o niñas. Entonces, eso también limita, por ejemplo, muchas veces la participación de las mujeres que sí quieren hacer política, que son militantes, de hecho, en los partidos políticos, cerca del 50% de militantes son mujeres, pero no necesariamente tienen los recursos o tienen el tiempo para hacer política, ¿no? La información que comparte nuestra invitada del día de hoy llega gracias también al análisis que se hace en un espacio para la construcción, para la promoción de la participación política de la mujer. Estamos hablando de mesas de trabajo que no han empezado en este proceso electoral, ni siquiera en el pasado, sino tú me comentabas fuera del aire, Pilar, desde el 2015. Exacto, en el 2015 se crea esta mesa para promover y garantizar la participación política de las mujeres, que es un espacio interinstitucional y que, como bien su nombre lo dice, ¿no? Está dirigido a promover y garantizar el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisión política y pública. Entonces, ¿quiénes estamos en este espacio? Que está liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Está, además del MIM, está en los organismos electorales, Jurado, OMPE, RENIEC, está la Defensoría del Pueblo, están sociedades civiles como Flora Tristán, Manuela Ramos y Calandria, y asimismo está la Red Nacional de Mujeres Autoridades, ¿no? Entonces, esto es buenísimo porque este espacio donde están las instituciones competentes justamente para promover la participación política de las mujeres, hemos articulado, estamos coordinando, de hecho en el 2019 tuvimos una serie de actividades en el marco de la aprobación de la paridad y alternancia que fue aprobada, ¿no? Y también actualmente estamos viendo el marco de acoso político, porque es otra de las cosas que quedan pendientes todavía, ¿no? Eso, y por ahí quería llevar mi siguiente consulta. Los integrantes de esta mesa de trabajo que busca promover el derecho a la participación política de las mujeres, ¿qué tipo de llamado va a hacerle a los integrantes del nuevo Parlamento, ¿no? Con aquello que está pendiente, con aquello incluso que podría mejorarse si es que hablamos de la paridad y la alternancia y la progresión que quedó, ¿no? Ya fijada. Sí, en ese sentido se ha conversado que hay 2 temas puntuales, ¿no? Una de ellas es definitivamente mejorar la reforma política referente a la paridad y a la alternancia progresiva que menciona, ¿no? Que el 40% en estas elecciones 2021, sí, que el 45% en el 2026 y así, pero vemos que no es suficiente, ¿no? Entonces se tiene que dar medidas concretas como se ha dado en otros países, Costa Rica, Ecuador, Argentina, que ya está en este proceso también, ¿no? Y cuyos resultados ha sido el incremento de mujeres en los parlamentos. Esto por un lado hay que mejorar esta ley y probablemente quizá no hacerla tan progresiva, ¿no? Y por otro lado, tanto. Exactamente. La llegada de la paridad, ¿no? Exactamente, no dilatar, ¿no? Y por otro lado, en efecto, generar un marco normativo de acoso político, porque es algo que también se tiene evidencia, ¿no? Que las mujeres están participando en los espacios políticos, pero muchas de ellas desisten de participar porque existe esta agresión, este maltrato, este acoso, esta violencia hacia ellas. Y ojo que para generar este marco político ya existen instrumentos, hay diferentes proyectos de ley presentados. Sí, en efecto, hay varios proyectos de ley, se han debatido, lamentablemente no se han aprobado en el último congreso, entonces material normativo se tiene a nivel internacional incluso, entonces creemos que en este año y medio que tiene el nuevo Parlamento puede, en caso haya voluntad política, ¿no? Puede promover esta normativa y de esta manera también generar este mecanismo para que más mujeres se animen a participar en política y no solo eso, sino que más mujeres se queden participando en política. Exacto, que su experiencia sea satisfactoria. Sí.
¿no? Y que eso les permita hacer una carrera política. Finalmente, Pilar, ¿a dónde es que se llevará, se validará la información que se analiza en cada una de las reuniones de la mesa de trabajo? Bueno, la mesa de trabajo actualmente está elaborando este plan, ¿no? Y que queremos trabajar, por ejemplo, con las mujeres congresistas actualmente, ¿no? Entonces, estamos justamente en ese proceso para invitarlas a conversar y conocer estos ambos proyectos de ley. Esta mesa de trabajo también, es bueno decirlo, no únicamente está en Lima, sino es descentralizada, está en Junín, está en Puno y Amazonas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, aborda diferentes temáticas con las mismas autoridades, mujeres autoridades de estas regiones, ¿no? Entonces, la idea es esta, trabajar por un lado con las mujeres parlamentarias y en general con todo el Parlamento actual, ¿no? Pero también trabajar con las autoridades que competen en este caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estaremos, por supuesto, atentos a las actividades que emprende siempre la Dirección Nacional de Educación, en este caso a través también del Programa para la Igualdad Política. Hemos conversado con Pilar Rojas.